Hace 2 años, cuando me asignaron al puesto de vigilancia en una base militar remota, la monotonía y el silencio de la noche eran mis únicos compañeros. Era un sitio olvidado por el tiempo, envuelto en la oscuridad de un bosque denso y con una historia que parecía susurrar con el viento entre los árboles viejos. Recuerdo la primera noche que lo vi. Estaba en la garita de vigilancia. El frío comenzaba a calar mis huesos a pesar del grueso abrigo militar. La luna estaba llena, bañando todo con una luz plateada que hacía que las sombras danzaran en las esquinas de mi visión. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un soldado, al otro lado de la alambrada, vestido con un uniforme antiguo, de esos que no se usaban desde hacía décadas. Al principio pensé que era producto del cansancio. Me froté los ojos, pero al volver a mirar, allí seguía él, mirándome fijamente. Me armé de valor y grité: «¿Quién está ahí?». No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz entre los árboles. Aquella noche, al terminar mi turno, le conté a mi superior lo sucedido. Él rió y me dijo que dejara de leer novelas de terror antes de venir a trabajar. Pero yo sabía que había algo más. Con cada turno de noche, la figura se hacía más clara y más cercana. Empecé a observarlo mejor. Su uniforme estaba manchado de barro y tenía una herida en el pecho que aún parecía sangrar. Sus ojos, profundos y tristes, me miraban con una intensidad que me helaba la sangre. Una noche finalmente habló. Su voz era un susurro, arrastrado por el viento. «Peligro viene del norte», dijo simplemente, antes de desvanecerse como bruma al amanecer. No sabía qué hacer con esa advertencia. ¿Quién me creería? Decidí investigar por mi cuenta. Durante los días siguientes, busqué registros antiguos de la base y encontré la historia de un joven soldado, Alberto Serrano, muerto en circunstancias misteriosas justo en el lugar donde estaba mi garita. Decidieron que había sido un accidente, pero algo en mi interior me decía que no era toda la historia. Las noches siguientes, cada vez que lo veía, trataba de hablar más con él, pero solo repetía la misma advertencia. Decidí tomarlo en serio y comencé a vigilar el norte con más atención, utilizando binoculares y preguntando a los viejos del lugar si sabían de algo. Nadie sabía nada, o eso decían. Hasta que una noche el radar captó algo, un movimiento no autorizado justo al norte de la base. Informé inmediatamente y se organizó una patrulla. Lo que encontramos fue un grupo de contrabandistas que habían estado usando esa área del bosque para mover mercancía ilegal. Después de aquello, ya no vi más al soldado. Mi turno en la base terminó y me trasladaron a otro sitio. Pero nunca olvidé lo sucedido. Ahora, sentado en mi nueva asignación, escribo esto en mi diario, preguntándome si fue real o solo una alucinación causada por la soledad y el frío. Sin embargo, una cosa sé con certeza: aquella figura fantasmal, el centinela espectro de Alberto Serrano, me ayudó a prevenir una tragedia. Quizás, en algún lugar entre la vida y la muerte, él todavía montaba guardia, protegiendo a sus compañeros como no pudo protegerse a sí mismo en su momento. Y aunque muchos no crean en fantasmas, yo sé que, a veces, los muertos tienen más que decir que los vivos. Por eso escribo esta historia, por si alguna vez te encuentras en una noche solitaria, en una garita de vigilancia, y ves algo que no debería estar ahí. No lo ignores. Escucha, porque el pasado, a veces, tiene lecciones para el presente, y los muertos, aunque no hablen con palabras, pueden comunicar verdades profundas. En el tiempo desde que dejé la base, he leído más sobre fenómenos paranormales y he hablado con psicólogos y expertos en el tema. Muchos sugieren que el estrés y el aislamiento pueden provocar alucinaciones, pero yo no estaba estresado ni aislado emocionalmente. Estaba alerta y comprometido con mi deber. Después de mi experiencia, otros soldados en la base comenzaron a reportar avistamientos similares. Algunos vieron la figura de Alberto, otros solo sentían la presencia de algo antiguo y vigilante. Estos relatos se convirtieron en parte del folclore de la base, historias contadas en voz baja para no ser reprendidos por superiores escépticos. Un año más tarde, tuve la oportunidad de volver a la base en una visita de inspección. La atmósfera había cambiado. La gente hablaba abiertamente del centinela fantasma, como lo habían apodado. Los nuevos reclutas escuchaban las historias con una mezcla de miedo y fascinación, y los más antiguos ofrecían sus propias experiencias como prueba de que algo inexplicable realmente sucedía allí. Esa noche decidí volver a la garita donde lo había visto por primera vez. El lugar estaba tranquilo, el silencio solo roto por el sonido lejano de la vida en la base.
Me quedé allí, en la oscuridad, esperando, observando. Y entonces, como si fuera un regalo de despedida, lo vi. Alberto estaba allí, al otro lado de la alambrada, mirándome con sus ojos penetrantes y tristes. No habló, solo me miró durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Luego, como siempre, desapareció. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque sabía que no había imaginado su presencia aquellos días. Y tristeza, porque entendí que su espíritu todavía estaba atrapado allí, quizás atado a la injusticia de su muerte no resuelta. Regresé a mi vida cotidiana, pero la imagen de Alberto me siguió. Decidí dedicar parte de mi tiempo libre a investigar más sobre su vida. Descubrí que había sido un soldado prometedor, querido por sus compañeros y respetado por sus superiores. Su muerte accidental nunca fue completamente investigada, algo que, ahora sé, debe haber sido una fuente de gran angustia para él. Con esta nueva información, volví a la base un año después con una propuesta: erigir un monumento en honor a Alberto Serrano y otros soldados que habían perdido sus vidas en circunstancias similares. La propuesta fue recibida con entusiasmo, y 6 meses después, se inauguró un pequeño monumento en el lugar de su muerte. Desde la instalación del monumento, los informes sobre avistamientos del centinela fantasma disminuyeron drásticamente. Algunos dicen que es porque su espíritu finalmente encontró la paz, mientras que otros argumentan que la aceptación de su historia por parte de la comunidad militar le dio el reconocimiento que necesitaba para descansar. No estoy seguro de cuál es la verdad, pero prefiero pensar que Alberto ya no está solo en la oscuridad. Quizás, de alguna manera, hemos logrado devolverle algo de la dignidad y la paz que la muerte le arrebató tan prematuramente. Así termina la historia del centinela fantasma, un relato de cómo el pasado puede seguir presente, de cómo los que ya no están aún pueden influir en los vivos, y de cómo, a veces, escuchar es el acto más valiente de todos. La primera vez que puse un pie en la enfermería de la base militar Fort Reynolds, sentí un escalofrío que no pude explicar. No era solo por el aire frío que se colaba por las ventanas mal selladas, era algo más, como si las sombras se movieran a mi alrededor, susurrándome secretos oscuros que solo ellas conocían. Había sido asignado como médico a la base, un lugar remoto rodeado de bosques densos y montañas. La enfermería era un edificio antiguo, con un ala que había sido clausurada por razones que nadie parecía querer discutir. Pero desde mi llegada, rumores y murmullos de los pacientes y el personal sobre sucesos extraños comenzaron a llenar mis días. Una noche, mientras revisaba unos archivos en mi oficina, la puerta se cerró de golpe. Me levanté, pensando que algún viento fuerte había entrado por alguna ventana abierta, pero al revisar, encontré todas cerradas. Al volver a mi escritorio, vi que los papeles que había dejado ordenados ahora estaban esparcidos por el suelo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con una voz que intenté que sonara firme. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz en los pasillos vacíos. Decidí recoger los papeles y seguir trabajando, atribuyendo el incidente a mi cansancio. Sin embargo, esa fue solo la primera de muchas experiencias extrañas. Los pacientes comenzaron a reportar ver figuras en las esquinas de sus habitaciones, figuras que describían como antiguos pacientes, con uniformes desgastados y miradas perdidas. Objetos como jeringas, vendajes y medicamentos aparecían en lugares imposibles, y los equipos médicos se activaban solos en medio de la noche. Una tarde, mientras hacía mi ronda, uno de mis pacientes, el cabo Martínez, me detuvo con una mano temblorosa. «Doctor, anoche vi a alguien en mi habitación», me dijo, su voz apenas un susurro. «¿Un enfermero? ¿Otro paciente?», pregunté intentando mantener la calma. «No, doctor, era un soldado, pero no como nosotros. Su uniforme era viejo, de otra época, y su cara estaba llena de cicatrices, como si hubiera sido herido gravemente. Me miró y dijo que no debería estar aquí. Cabo, a veces los medicamentos pueden causar alucinaciones. Vamos a revisar». «No son alucinaciones, doctor», interrumpió con vehemencia. «Otros han visto cosas similares. Algo pasa en esta enfermería». Decidí investigar más a fondo. Hablé con el personal y otros pacientes, recolectando sus historias y experiencias. Todos hablaban de apariciones, de sentirse observados, de escuchar susurros en la noche. Una noche, decidí quedarme hasta tarde en la enfermería, esperando ver algo que pudiera darme una explicación lógica.
Me senté en la oscura sala de espera del ala clausurada, con solo una pequeña lámpara encendida. Horas pasaron y estaba a punto de darme por vencido cuando escuché pasos en el pasillo. Pasos que se acercaban lentamente hacia donde yo estaba. ¿Quién está ahí?, volví a preguntar, mi corazón latiendo con fuerza. No hubo respuesta, solo los pasos que continuaban. Decidí seguirlos, guiado por el sonido que resonaba en los fríos pasillos. Los pasos me llevaron a una vieja sala que había estado cerrada durante años. Al abrir la puerta, el aire dentro se sentía cargado, pesado, como si estuviera lleno de secretos del pasado. De repente, todo se detuvo. Los pasos, el aire frío, el susurro de las sombras. Delante de mí, sobre una antigua cama de hospital, yacía una figura. No era sólida, más bien hecha de niebla y sombra, con la forma de un hombre joven, vestido con un uniforme militar antiguo. Sus ojos se encontraron con los míos, y aunque no habló, su mirada transmitía un mensaje de dolor y advertencia. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándome con más preguntas que respuestas. Regresé a la enfermería principal, mi mente revoloteando con posibilidades. ¿Quién era ese soldado? ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué se manifestaba en la enfermería? Decidí buscar en los archivos históricos de la base, pasando días entre viejos documentos y registros desgastados. Descubrí que durante la Segunda Guerra Mundial, la enfermería había sido un lugar de mucha actividad, tratando a soldados heridos de batallas cercanas. Muchos no sobrevivieron, y según los registros, algunos cuerpos nunca fueron reclamados ni trasladados adecuadamente debido al caos de la guerra. Uno de estos registros mencionaba a un joven soldado, identificado solo como el sargento James A. Wilcox, que había muerto de heridas graves y cuyo cuerpo, según un viejo memo, había sido almacenado temporalmente en la sala donde vi la aparición. Decidido a encontrar respuestas, consulté con un experto en fenómenos paranormales y un historiador local. Juntos, planeamos una especie de vigilia nocturna en la enfermería, equipados con grabadoras y cámaras para capturar cualquier actividad. Esa noche, la atmósfera estaba eléctrica, como si el aire mismo anticipara lo que estaba por venir. A medianoche, la temperatura en el ala clausurada cayó drásticamente. La grabadora de audio comenzó a captar susurros apenas audibles, y la cámara de video colocada en el pasillo mostró una sombra que se desplazaba de una habitación a otra. Nos dirigimos hacia la sala que una vez fue el lugar de reposo temporal del sargento Wilcox. Al abrir la puerta, el frío era casi insoportable, y el olor a tierra y a antigüedad llenó nuestros sentidos. Entonces sucedió. La figura apareció de nuevo, esta vez más clara. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, y sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y alivio al ser reconocido. «Ayúdenme a descansar», susurró la voz, tan baja que apenas la captamos en la grabadora. El historiador, conociendo los rituales de la época, sugirió que realizáramos una pequeña ceremonia para honrar al sargento Wilcox y a todos los no reconocidos y no reclamados. Trajimos flores y una pequeña placa con su nombre, que colocamos en la sala. Recitamos una oración de paz y ofrecimos palabras de agradecimiento por su servicio y sacrificio. Desde esa noche, la actividad paranormal en la enfermería disminuyó significativamente. Los pacientes reportaron dormir mejor, y los objetos dejaron de moverse inexplicablemente. Parecía como si, finalmente, el sargento Wilcox y tal vez otros espíritus encontraran la paz que les había sido negada en vida. Reflexionando sobre estos eventos, escribo esto como testimonio de la experiencia que cambió mi enfoque de la medicina y mi comprensión de la vida y la muerte. Aunque algunos podrían descartar estos sucesos como coincidencias o trucos de la mente, para aquellos de nosotros que estuvimos allí, en esa enfermería embrujada, las lecciones fueron profundas y perdurables. La vida sigue misterios, algunos de los cuales quizás nunca se resuelvan completamente. Pero de una cosa estoy seguro: el respeto y el reconocimiento pueden ser poderosos, incluso capaces de cruzar la barrera entre este mundo y el siguiente. Desde que puedo recordar, siempre he tenido una fascinación por lo paranormal. Quizás fue esa curiosidad la que me llevó a aceptar el trabajo en la base militar abandonada de Fort Ashland, donde se rumoreaba que sucedían cosas extrañas. No estaba seguro de qué esperar, pero estaba decidido a descubrir si los cuentos que había escuchado eran ciertos. El primer día, mientras exploraba el viejo edificio principal,
Encontré una habitación que parecía haber sido una especie de guardería. Juguetes descoloridos y libros de cuentos cubiertos de polvo llenaban las estanterías. En el centro de la habitación, sobre una pequeña mesa, había una muñeca de porcelana. Su vestido de encaje estaba desgastado por el tiempo, y una de sus mejillas estaba astillada, pero sus ojos azules seguían brillando intensamente, casi como si estuvieran vivos. Al mirarla, un escalofrío me recorrió la espalda. Era irracional, lo sé, pero algo en la forma en que esos ojos parecían seguirme me perturbaba. Decidí llevar la muñeca conmigo, pensando que podría ser un buen objeto para mis investigaciones sobre fenómenos paranormales en la base. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de audio y video que había hecho durante el día, escuché una voz suave y clara en la grabadora. Era una voz de niña que decía, ¿has visto a mi muñeca? La sangre se me heló. Revisé el metraje de video, pero no había nada allí que explicara la voz. Al día siguiente, decidí profundizar más en la historia de la base. Hablé con algunos lugareños y descubrí que, antes de ser abandonada, la base había sido un hogar para las familias de los militares estacionados allí. Una tragedia había ocurrido muchos años atrás. Una niña, hija de un oficial, había muerto en un incendio que consumió parte del edificio principal. Su muñeca, me contaron, había sido uno de sus objetos más preciados. Esa noche, coloqué la muñeca en una silla frente a una cámara de video y encendí la grabadora de audio, esperando captar algo. Me quedé despierto hasta tarde, observando la muñeca bajo la luz tenue de la habitación. Pasadas las 3 de la madrugada, la muñeca cayó de la silla sin razón aparente. Me apresuré a revisar las grabaciones, y mi corazón casi se detiene cuando escucho la misma voz infantil diciendo, «No quiero estar sola». Decidido a encontrar respuestas, empecé a investigar sobre el incendio y la familia de la niña. Los archivos que encontré en el archivo de la base fueron reveladores. La niña se llamaba Emily, y según los informes, había sido vista por última vez jugando en la guardería antes de que el fuego se desatara. Armado con esta información, esa noche intenté comunicarme con el espíritu de Emily. Colocando la muñeca en el mismo lugar, encendí la grabadora y pregunté en voz alta, «Emily, ¿eres tú? ¿Estás aquí con nosotros?» No esperaba una respuesta, y mucho menos lo que sucedió después. La temperatura en la habitación bajó drásticamente, y una pequeña mano pareció rozar la mía. La voz de la niña sonó de nuevo en la grabadora. «Quiero ir a casa». A la mañana siguiente, con un sentido de propósito renovado, llevé la muñeca a la ciudad y consulté a un médium. Juntos realizamos una sesión para tratar de ayudar al espíritu de Emily a encontrar la paz. La médium, con la muñeca entre sus manos, dijo que Emily estaba confundida y asustada, atrapada en el lugar de su muerte por su apego a la muñeca, su único consuelo en sus últimos momentos. Con cuidado y respeto, devolvimos la muñeca a la guardería. Realizamos un pequeño ritual de despedida, ofreciendo oraciones para Emily y dejando la muñeca en un círculo de velas encendidas. Esa noche, el aire se sintió más ligero, y por primera vez desde mi llegada, la base pareció tranquila. Las grabaciones quedaron en silencio, sin susurros ni caídas inexplicables. Parecía que Emily había encontrado finalmente el camino para dejar atrás su lugar de juego terrenal. Sin embargo, la paz duró poco. Unos días después, mientras preparaba mi equipo para dejar la base, escuché un llanto suave proveniente de la dirección de la guardería. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la sala, encontrando la muñeca nuevamente en el suelo, fuera del círculo de velas. La recogí, sintiendo una vez más el frío pasar por mis manos. «Emily, ¿aún estás aquí?», pregunté, la voz temblorosa. Esta vez, la respuesta fue un suave murmullo, casi una brisa que llevaba palabras tristes. «No quiero estar sola». Me di cuenta de que, aunque habíamos intentado ayudarla, tal vez había algo más que la retenía en ese lugar, algo que no podíamos entender completamente. Decidí que lo mejor sería llevar la muñeca conmigo, esperando que al estar cerca de alguien, Emily no se sintiera tan abandonada. Los días siguientes convertí la búsqueda de una solución para Emily en mi misión. Consulté con varios expertos en lo paranormal, cada uno aportando un fragmento más al puzzle. Finalmente, un especialista en la limpieza de objetos poseídos me dio una posible solución. Sugería que la muñeca, siendo un receptáculo de emociones tan intensas y puras de Emily, podría ser liberada de su carga espiritual a través de un ritual específico.
Preparé todo meticulosamente, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. El ritual se llevaría a cabo en la base misma, en la guardería donde Emily había pasado sus últimos momentos. Con velas encendidas formando un nuevo círculo alrededor de la muñeca, recité las palabras dadas, cada sílaba vibrando en el aire cargado de la habitación. Al concluir el ritual, un viento frío sopló a través de la sala, apagando las velas en un susurro. La muñeca, antes tan fría al tacto, ahora se sentía simplemente como un objeto viejo y desgastado. La energía en la habitación se sintió notablemente más calmada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Emily estaba en paz. Empaqué la muñeca cuidadosamente, pensando en llevarla conmigo como recordatorio de esta experiencia, pero al salir de la guardería, algo me hizo detenerme. Dejando la caja en el suelo, retrocedí, y con una última mirada a la sala que había sido el mundo de Emily, cerré la puerta. «Encuentra tu paz, Emily», susurré antes de partir. En los años siguientes no volví a Fort Ashland. Los informes de la base se detuvieron completamente, y aunque ocasionalmente me preguntaba sobre la muñeca y la guardería, sentía en mi corazón que Emily había encontrado finalmente su descanso. Esta historia, un recuerdo constante de mi tiempo en esa base abandonada, vive en mí como un testimonio del poder del mundo invisible y de nuestro deber de entender, y, cuando sea posible, aliviar las cargas de aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Aunque algunos pueden dudar de la veracidad de los eventos, yo sé lo que vi, lo que sentí, y lo que finalmente conseguí cambiar. En el mundo de lo paranormal, a veces, el final más feliz es simplemente un momento de paz. Me llamo Marco, y hasta hace poco servía como sargento en la base militar de San Gregorio, un lugar que muchos preferirían olvidar debido a su atmósfera cargada y su historia llena de incidentes inexplicables. Mi historia comienza en una noche particularmente fría de noviembre, cuando la realidad tal como la conocía comenzó a desmoronarse. Todo empezó con los murmullos entre los soldados sobre una sombra. No una sombra ordinaria, como la que proyecta un objeto o una persona, sino una sombra que parecía tener vida propia. La veían siempre en la misma esquina del edificio de alojamiento, inmóvil y ominosa. Al principio, todos bromeábamos al respecto, diciendo que era solo el producto de mentes cansadas y estresadas. Pero yo sabía que había algo más, algo que se sentía cada vez que pasaba cerca, una sensación de ser observado. Una noche, después de la cena, el cabo Ruiz se me acercó, pálido y con el semblante serio. «Sargento», dijo con voz temblorosa, «he visto la sombra. Estaba mirándome, lo sé. Dicen que quien la ve, bueno, que algo malo le sucede». Intenté tranquilizarlo, atribuyendo su miedo a la falta de sueño o al estrés, pero sus palabras me dejaron inquieto. Decidí montar guardia esa noche cerca del lugar donde se había visto la sombra. Con mi linterna y rifle en mano, me aposté en un rincón desde donde podía observar la esquina en cuestión. Las horas pasaban lentamente, y justo cuando empezaba a creer que todo era solo una historia para no dormir, la vi. Era como una ausencia total de luz, un vacío oscuro en forma de hombre, y aunque no tenía ojos, podía sentir que me miraba. De repente, la radio que llevaba comenzó a emitir un zumbido estático. A través del ruido, escuché una voz distorsionada que susurraba nombres. Al principio, no entendí, pero luego quedó claro. Eran los nombres de los soldados de mi pelotón. Al terminar la lista, la sombra se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido el producto de mi imaginación. Sin embargo, una parte de mí sabía que había sido real. Comencé a observar a los hombres cuyos nombres había escuchado en la estática de la radio. Semanas después, uno por uno, comenzaron a sufrir accidentes. Algunos menores, otros graves. No quería creerlo, pero la sombra parecía estar prediciendo, o peor aún, dictando el destino de estos hombres. Desesperado por respuestas, consulté al viejo bibliotecario de la base, el señor Hernández, quien conocía todos los relatos y leyendas del lugar. Con voz baja y seria, me contó sobre un soldado desconocido que había muerto en esa esquina décadas atrás, durante un ataque no registrado oficialmente. Según Hernández, este soldado había prometido vigilar a sus compañeros y protegerlos de cualquier mal. Pero algo había salido mal, y ahora, su espíritu no traía protección, sino presagios de desgracia. Armado con este conocimiento, sabía lo que tenía que hacer. Una noche,
Me dirigí a la esquina con una vela y un antiguo medallón que Hernández aseguraba estaba vinculado al soldado desconocido. Colocando el medallón en el suelo, encendí la vela y hablé en voz alta, dirigiéndome al espíritu. No sé quién eres, pero sé que fuiste uno de nosotros. Te pido que encuentres la paz, que dejes de atormentar a estos hombres y te muevas hacia donde debes estar. El aire se llenó de electricidad y la sombra apareció una vez más definida que nunca. El medallón en el suelo comenzó a vibrar y emitir un brillo suave. La sombra se acercó y por un momento pensé que había cometido un error fatal. Pero entonces, la figura osciló y se desintegró en un millar de pequeñas luces que se esfumaron en el aire, dejando atrás solo el medallón quieto y la vela parpadeante. Sentí una oleada de alivio y, extrañamente, de tristeza también. Algo en la forma en que esa sombra se había desvanecido me hizo pensar en el alivio, quizás en la liberación de un largo deber autoimpuesto. Los días siguientes fueron tranquilos, y los accidentes y las desgracias que habían seguido a mis hombres se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado. No hubo más avistamientos de la sombra, y la esquina del edificio, una vez llena de una oscuridad palpable, ahora parecía solo una esquina común, iluminada por el sol de la mañana y vacía de cualquier presencia. Hablé de nuevo con el señor Hernández, quien escuchó mi relato con una mezcla de asombro y alivio. Tal vez, dijo, lo que necesitaba era el reconocimiento de su sacrificio, alguien que recordara su promesa y lo liberara de ella. Agradecí al bibliotecario y guardé el medallón en un lugar seguro, un pequeño recordatorio del delgado velo que, a veces, separa lo conocido de lo desconocido. La vida en la base volvió a la normalidad, o al menos a lo que por normalidad se puede considerar en un lugar marcado por leyendas de fantasmas y sucesos inexplicables. Pero mi percepción de la realidad había cambiado irrevocablemente. No más escéptico, sino abierto a las posibilidades de lo que no podemos ver ni explicar completamente. Meses después, mientras preparaba mi traslado de San Gregorio, me encontré mirando la esquina una última vez. No había nada allí, solo el recuerdo de una presencia que había sido tanto una maldición como un guardián. Sonreí para mis adentros, pensando en cómo este lugar continuaría susurrando sus historias a aquellos lo suficientemente valientes, o tal vez lo suficientemente locos, para escuchar. Mientras me alejaba, me llevaba conmigo la certeza de que algunas sombras, aunque desaparecidas, dejan ecos que ni el tiempo ni la razón pueden borrar completamente. San Gregorio seguiría siendo un lugar de misterios, pero para mí sería siempre el sitio donde aprendí que, a veces, los fantasmas necesitan más que ser temidos o evitados. A veces, solo necesitan ser entendidos y liberados. Y así, con mis maletas cargadas y mi espíritu aliviado, cerré la puerta de mi capítulo en San Gregorio, listo para los desafíos del futuro pero nunca olvidando las lecciones del pasado. Que en cada sombra puede haber una historia, y en cada historia, una verdad esperando ser revelada.